Bienvenidos a una emisión más de Ser Arte. Soy Nancy Martínez y el día de hoy tengo conmigo a una invitada, de lujo. Tenemos con nosotros a Isis Virinia, que es gestora cultural. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, más que nada, más que contenta de estar aquí. Pues nosotros contentos de tenerte aquí también. Pero bueno, me gustaría mucho, porque te preguntaba fuera de las cámaras, es que ¿cómo te presento? Porque tienes pues un currículo impresionante para empezar, pero tienes muchas participaciones en todo, de todo un poco. Quisiera que la gente supiera un poco cómo es que tomas la decisión de enfocar toda tu carrera a las artes, o sea, porque es una decisión difícil que usualmente tenemos esta idea de que doctor, abogado, como que hablar de artes creemos que va a ser bailarín, cantante, pintor, ¿no? Y tú estás enfocada en esta parte de ser gestora cultural. Cuéntanos un poco. Bueno, justamente en otra entrevista le preguntabas a alguien, bueno, ¿cómo es esta conexión con el arte, no? Y precisamente yo soy como en las familias de los doctores, que bueno, el papá es doctor, el abuelo es doctor, el hijo es doctor. Pues en mi familia es al revés, somos atípicos. Ahora sí que no me tocó ser afortunadamente la oveja negra, sino más bien somos un conjunto de artistas. Mi mamá es escritora, mi abuela también es gestora cultural, es historiadora, mi papá es editor y fotógrafo. Entonces, bueno, el linaje viene por parte de la familia. Así que los primeros recuerdos que tengo es mi abuela regalándome una cámara. En ese entonces yo tenía como unos 6 años, una cámara de Hello Kitty, de esas que podías aventar y triturar, y con esas empecé a hacer fotografía. Y son esos pequeños gestos que sí hacen la diferencia, porque pues posteriormente mi papá me regaló una cámara digital. Pues fue cambiando en el proceso, ¿no? Al principio eran de rollo, luego ya fue digital, luego se consiguió una reflex porque también le gustaba mucho la fotografía y yo siempre se la robaba, de que la tenía ahí guardada y yo iba y la sacaba y tomaba fotos de todo, hasta que hubo un punto medular muy importante que le dan un trabajo en Guerrero y me dice, oye, pues vente en las vacaciones, acompáñame. Y le dije, bueno, pues vamos, ¿no? A ver ahora qué se le ocurre a mi papá. Y le ofrecen hacer un proyecto de un libro sobre el caso de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos de la normal de Ayotzinapa en Guerrero. Y este libro era una especie de documental, entonces teníamos que ir y tomar fotos, hacer entrevistas. Yo iba de 15 años, un poco menos, pero me empapé muchísimo. Y sobre todo él iba con otro fotógrafo y al ser hombres y venir del gobierno, era un poco duro como encuentro con las familias, que pues ellos obviamente venían de un suceso muy complicado, muy vulnerables, y no había esta confianza. Entonces luego me veían a mí, más chiquita, mujer, con otra empatía, con otros sentimientos, y fueron viendo que por ahí era la clave. Ah, con ella sí se abre, con ella tal, con ella no se esconden si saca la cámara. Con ella sí hay una conexión. A lo mejor cuando tomaban la foto el fotógrafo o mi papá, como que se veían tensos, y cuando yo la tomaba era una cercanía. Entonces ahí empecé a tomar fotos, empecé a meterme más a las entrevistas, y ese punto fue un parteaguas para mi carrera. De ahí decidí estudiar comunicación en la prepa, y entonces salí como técnica en comunicación, y también fue una parte muy importante porque entonces aprendí a cómo se manejan las cabinas de televisión, de radio, estar también frente al periódico, cómo se hacen el periodismo, y ya, o sea, fue como el complemento que necesitaba como para ver para dónde ir. Después ya en la universidad, pues también, ¿no? La pregunta del millón, ¿qué voy a hacer? También todo este proceso fue como, sí, me gustan las artes, pero como un hobby, ¿no? Entonces, típico también de que no, pues de eso te vas a morir de hambre, ¿no? Y aunque yo lo veía con mi familia de que no, que de verdad es un trabajo y que de verdad se puede, yo decía, no, pero pues yo tengo como otras intenciones. Ya fue cuando los caminos de la vida no eran como yo pensaba, y entonces fue que me fueron orillando así tal cual a estudiar artes, y yo iba súper enfocada con la fotografía. O sea, yo estaba muy optimista de que ese era el camino, hasta que varias cosas dentro de la carrera no me latían. Yo decía, sí me gusta la fotografía, pero creo que no es el camino. No me gustaba cómo se impartían las clases, no me gustaba la didáctica, sentía que algo faltaba ahí. Y yo decía, bueno,
la fotografía la puedo aprender de manera autodidacta, la puedo aprender en cursos, la puedo aprender, ya la sé, es más, ¿no? Muchas cosas técnicas las puedes ir aprendiendo en la práctica. Y fue que se me abrió otro panorama, que fue el de gestión. Y dije, bueno, pues no mucha gente habla sobre esto, pero me voy a aventar. Y yo creo que ha sido de las mejores decisiones que tomé, porque a partir de ahí me hizo clic todo. O sea, todo se conectó. No hay arte sin gestión, no hay muchas cosas sin la gestión y uno no lo ve, pero como no lo ven, pareciera que no existe, pero sí existe, está ahí atrás de todo ello, ¿no? También me gusta decir que la gestión es el mediador de muchas cosas para que sucedan los eventos, las películas, los libros, ¿no? Todo esto que no se ve, pero tiene que existir para que haya un proyecto o un producto final. Claro, de hecho es algo de lo que me encanta de este programa, que usualmente habemos artistas que creemos que podemos vivir del sueño, ¿no? Y no nos damos cuenta que hay todo un mundo completo detrás de la película, ¿no? No solo están los actores, ¿no? Sino hay todo un proceso de edición, o sea, hay muchísimas cosas que no solo se enfocan en ser actor. Y muchas veces los artistas, digo, por decir un ejemplo, ¿no? Pero no vemos esta parte de una seriedad en el arte como tal, ¿no? Tú te pudiste haber enfocado en la fotografía porque era algo que te apasionaba y te gustaba. Y muchos artistas hacen eso, ¿no? Se enfocan en su pasión y en su gusto, pero no se dan cuenta que hay todo un mundo detrás que puede mejorar a lo mejor un poquito esta parte de por dónde llegar a su objetivo como tal. Por eso me encanta que puedas dar tu experiencia para estos artistas que creen que solamente es hacer con pasión algo y ya. ¿Puedes tú decirles un poco cómo fue este proceso en donde tú te diste cuenta que, obviamente ya nos dijiste, la gestión es importante, pero qué tanto puede cambiar para un artista esta parte de la gestión? Yo creo que el gestor, o por ejemplo también que mi carrera y especialidad estaba también enfocada a la curaduría, son el vínculo y la justificación, la narración que hay para que se pueda llegar a un punto culmen. Entonces, aunque seas artista, tienes que tener también la gestión. De hecho, yo fui la última generación con esa especialidad, porque llegaron a un punto en el que dijeron, no, pero es que no, aunque seas artista, fotógrafo o que seas pintor, no importa lo que seas, tienes que tener, perdón la redundancia, tienes que ser gestor, ¿no? Entonces, ahora todos salen con ese perfil y es muy importante porque si no, al ratito, ¿cómo te mantienes? Uh-huh. Puedes vivir del sueño, pero tienes que hacer esas conexiones, esas vinculaciones, ese marketing también de tu persona, ¿no? Sino cómo llegas al público objetivo, cómo llegas al destino al que estás buscando, ¿no? Como bailarina, si nada más bailas y a lo mejor ensayas, pero pues nadie supo que eras bailarina. No, pues tienes que hacer todo un perfil, tienes que moverte en los lugares correctos, también qué quieres expresar con tu baile, a dónde quieres llegar, a qué público. Todo eso el gestor te lo va armando y por eso también son los compañerismos, ¿no? Que también en el mundo del arte se va haciendo poco a poco como un engrane. Claro, de hecho también aquí hemos tenido la oportunidad de tener muchos artistas que poco a poco se van como mezclando unos con otros y van uniendo sus talentos, sus diferentes talentos, y es parte de lo increíble del arte. Pero sí, ya tuvimos la oportunidad de ver cómo importa mucho desde la parte financiera, desde la parte de logística, desde la parte, o sea, todo influye, y qué mejor que haya como algo que englobe lo que puede maximizar tus talentos, ¿no? Y pues bueno, por ahí me gustó mucho esta parte que te enfocaste en la curaduría, que es precisamente eso, como ver de qué forma va a ir acomodado todo el asunto, ¿no? Pues también me gustaría que la gente supiera un poco sobre esto, porque creo que es importante y creo que es algo pues primordial para todas las obras que se quieren presentar y para todo el arte que se quiere exhibir. Más adelante vas a seguir hablándonos un poquito de esto para que todos conozcamos un poco. No se vayan, nosotros continuamos, estamos en Ser Arte. Estamos de regreso en Ser Arte. Ser Arte es una producción de Stack Records, estudio de grabación profesional con 28 años de experiencia. Nos encontramos todos los miércoles en punto de las 8 de la noche por TVO.
No te olvides que nos puedes buscar también en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Serarte TV. Y bueno, continuamos aquí con esta plática que nos está informando un poquito más a los que nos dedicamos a este mundo del arte, que no solo es apasionarnos y ya, sino que hay que tener un plan como tal. Y pues bueno, nos contabas un poco. Me gustaría saber todas estas experiencias que has tenido, porque lo mencionaba al principio, ¿no? Yo veo todo lo que has hecho y en todo lo que has estado involucrado y es algo muy bonito porque estás como apoyando lugares importantes, proyectos importantes. Nos mencionabas un poco que incluso a una edad tan joven estabas en esta parte tan cruda, ¿no? Que es esta parte de Ayotzinapa. Cuéntanos un poco más de esas experiencias que te ha podido dejar este acercamiento que tienes con el arte. Esa experiencia de Ayotzinapa sí fue muy fuerte porque estaba muy reciente lo que había sucedido y el estar ahí enfrente de las familias que pues se les iba el alma, ¿no? O sea, y sobre todo todavía a 10 años, apenas en el 26-27 de septiembre, se cumplieron 10 años de esta tragedia, que es un crimen de lesa humanidad, y estamos aún sin respuestas. Cuando sucede el aniversario, dije, bueno, pues sí, está muy bien el libro, están muy bien las entrevistas, pero ¿qué más? Y lo que hice fue contactarme otra vez con las familias. Les digo, ¿cómo están? ¿Cómo ha sido todo este proceso después de 10 años? Y me habló el hermano de uno de los desaparecidos. No, perdón, este sí lo falleció, fue un suceso antes. Bueno, en fin, me habló y me dijo con la voz entrecortada, gracias por acordarte de nosotros. Porque muchas veces como artistas hablamos de un tema, hablamos del otro, hacemos y deshacemos, pero termina ahí. Y justamente no digo que vayamos y nos metamos a las marchas y que vayamos y queramos cambiar el mundo desde otros puntos que no nos corresponden a lo mejor, pero sí desde donde estamos. Entonces, ahorita estoy como coordinadora de arte y cultura en la Escuela Hispano-Mexicana Orizaba y yo les decía, bueno, pues desde mi trinchera, ¿qué puedo hacer? Hablar de este suceso con los jóvenes. Todos los jóvenes de esta parte del estado, de esta parte del municipio, no conocen qué pasó en Guerrero hace 10 años y aunque estamos en el mismo país, no tienen ni idea de qué sucedió ahí. Y no es culpa de ellos, no es culpa de nosotros como sociedad que un suceso, un hecho tan fuerte, no le podamos dar esa relevancia que tuvo. Y no porque vayamos a ser niños activistas, digo, tampoco es el objetivo, sino más bien para que tengan también conciencia del privilegio que están viviendo como sociedad primero. Orizaba, la verdad, es un municipio muy seguro y sobre todo también los pueblos aledaños, las ciudades aledañas, Córdoba también, y todo el estado de Veracruz vive otra realidad, no en todos lados, también hay que mencionarlo, pero vivimos a veces muy ajenos como si estuviéramos viviendo en otro Veracruz, ¿no? Cuando estamos viviendo en México, estamos viviendo este suceso histórico, todo el mundo habla del 68 como, bueno, pues sí, el 68 fue súper lejano y lástima, Margarito, pero pues hasta ahí pasó, ¿no? Y no, o sea, el 68 fueron muchos de nuestros padres, muchos de nuestros abuelos, es una historia que se puede volver a repetir si no la conocemos y nuestro objetivo, nuestra misión, por lo menos yo que estoy como gestora, como artista en una escuela, pues es llevar este mensaje a los jóvenes y decirles, ¿saben qué? Un estudiante como tú, en otra parte, por no tener los mismos privilegios y los mismos derechos, no la está pasando bien, no la pasó bien. Su familia, ¿sabes? Lleva 10 años sin su hijo y no debería de ser así. Entonces, yo creo que el deber como artista es no quedarse como en el solo expresarlo, como decíamos, ¿no? Es solo expresarlo, sacarlo como una catarsis, sino seguir dándole una continuación, un mantenimiento, porque queremos llegar a algo, un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Muchas veces es solo expresarnos, pero creo que también es llegar a otras conciencias, porque el arte es para eso, ¿no? Entonces, uno de los objetivos, por ejemplo, del cine es eso, ¿no? Llegar a tratar temas muy delicados, pero de una manera en la que lo podamos ver tú, lo podamos ver yo, lo podamos ver entre todos y no sea tan crudo en algunos casos. Hay otras películas que sí, ¿no? Claro, sí, de hecho yo creo que de todas las artes
ese es el objetivo, ¿no? Tocar fibras y que de verdad generen un pequeño cambio, ya va a ser más que suficiente. Y efectivamente tenemos esta parte de que vemos como si hubiera sido una película que hubiera pasado y que los chicos solamente lo ven porque en algún momento se menciona, ¿no? Qué bueno que te toca, por algo te puso ahí el destino, porque te estás tomando la tarea de formar mentes, ¿no? De formar mentes que al final de cuentas son, como se dice normalmente, el futuro. Entonces, ojalá se logre sensibilizar y se logre hacer algo, porque quien no conoce la historia, pues está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, Exacto. que no solo lo vean como un suceso que pasó, como dices tú, como nosotros vemos lo de cierto tiempo, y que pasó y ya no se pudo hacer nada, ¿no? Ojalá podamos lograr algo en los chicos. Pero bueno, lamentable, pero supongo que debe haber también algunas cosas que te hicieron decir, a esto me quiero dedicar. Debe haber experiencias bastante buenas. ¿Nos quieres compartir alguna? Hay muchas, que sí, mi mente está así a 1000 por hora. Mi primer evento, trabajando como encargada del Museo de Arte del Estado de Veracruz, fue un conversatorio trilingüe. Estaba en náhuatl, lengua de señas y español. Me paré ahí, eran como unos 50, 60 sordos, y les empecé a dar la bienvenida en lengua de señas y ver sus ojos, sus caras, sus expresiones de wow, un funcionario público me está dando la bienvenida en lengua de señas. Y es ahí donde digo, valió la pena. Yo afortunadamente aprendí lengua de señas por gusto y por necesidad al mismo tiempo. Cuando estaba estudiando la facultad, había una chica en el salón que veía que pues nadie se le acercaba, y yo decía, bueno, ¿por qué nadie se le acerca? Me entero que es una persona sorda, y yo dije, bueno, o sea, que sea sorda no quiere decir que no me pueda acercar a ella, ¿no? Agarré un cuaderno, una pluma, y le dije, hola, me llamo Isis, ¿cómo estás? Y entonces ella empezó a hacer señas. Me empezó a explicar cómo decirle, hola, ¿cómo estás? Me llamo Isis. Y entonces así empezamos. Oye, no, pues entonces ella ya me dijo, hola, me llamo Lupita, tal. Y así se dice. Y entonces así empecé a aprender. Y después de eso mis compañeros se dieron cuenta y dijeron, oye, pues nosotros también queremos aprender. Y de ahí les fui enseñando a cómo podíamos, ¿verdad? Luego los intérpretes también nos ayudaban. Y cómo ver esa pequeña acción que tomé un día en la universidad me dio el poder de estar un día enfrente de tantas personas, dándoles la bienvenida en lengua de señas. Y yo creo que es de esas cosas que dices, wow, o sea, esto es ser arte, ¿no? Precisamente esto es ser arte. Y esa es pues una de las experiencias. También otras, todas las exposiciones que trajimos a Orizaba han sido una experiencia muy bonita. Me dio la oportunidad de conocer a una de las artistas que lamentablemente tiene muy poco que falleció, que se llama María Lagunes. Es una escultora que también fue un privilegio conocerla. Con 100 años seguía de gira artística. Además, casi no es conocida aquí porque fue más conocida en Italia. En otras partes de México es muy venerada, pero acá obviamente, ya sabes, nunca es profeta en su propia tierra. Entonces acá no fue tan conocida, pero ya en sus últimos años se le dio el homenaje y el reconocimiento que merecía, y tuve la fortuna de conocerla con una exposición que era una especie de recuento de su obra, y fue una pionera impresionante. Hacía unas obras de acero metálicas gigantes de todos los tamaños que se pueden imaginar. Y en ese tiempo, o sea, imagínense, nos vamos hacia el pasado, hace 60 años, ser escultora en México, pues no era tarea fácil. Si ya decir ser artista es como, ¿no? Ahora ser escultora, que se supone que, bueno, dentro de las artes está también más enfocado hacia los hombres. No, de verdad tú le veías las manos y eran las manos de escultora. Yo creo que ese fue un privilegio también poder conocerla. Tenemos aquí a Daflin tras bambalinas, que tuvo el honor de poder también entrevistarla. Le hizo una entrevista chulísima en la que le preguntaba, bueno, si tú fueras un olor, un aroma, ¿qué serías o qué te gustaría? ¿Cuál es tu aroma favorita? Ella ya casi no hablaba y tuvo toda la intención de contestarle, porque nadie le había hecho una entrevista así. Y dio unas respuestas maravillosas que dije, qué privilegio poder escucharla, y sobre todo saber que nosotros podemos ser artistas, tú y yo,
porque estuvo esa persona ahí, Exacto. porque hicieron esos pininos para que hoy en día podamos vivir de esto. Entonces, bueno, esa fue una experiencia, pero lo que nadie les cuenta ahí en casita de estas experiencias es que pues llega un camión con toda la obra de María Lagunes. Pero imagínense las obras, así como se las digo, hay muy bonitas de acero y muy bonitas de todos los materiales que se puedan imaginar. Pues ahora pongan el montaje, que bueno, fue toda una odisea, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero fue muy estresante porque bueno, tenía una obra, yo creo que del tamaño del set, de unos 600 kilos, más o menos, y yo sola con mi alma a ver cómo la movíamos. Ahí pues el ingenio mexicano, ¿verdad? Y el apoyo de todos los que colaboran por ahí, pero fue de esas experiencias que digo, yo creo que si yo no lo hubiera vivido y no hubiera testigos, nadie me lo creería. También tuvimos una exposición de grandes maestros del arte popular. Eran más de 1000 obras de diferentes ramas artesanales, desde textiles, desde fibras vegetales, barro. Teníamos 2 minutos de haber montado la exposición. 2 minutos. Y al día siguiente que llegamos, ya me fui a dar mi recorrido, a ver que todo estuviera bien. Había una torre de ollas, eran como 12 ollas aproximadamente, caídas. Y dije, ya valió. ¿Y ahora qué se hace? O sea, no, muchas veces me dicen, oye, ¿y qué dirías de las carreras, ¿no? de artes? No te explican lo que es estar al frente de un museo, no te explican lo que es la gestión como de verdad es en la vida real. Yo creo que en todas las carreras no alcanzan a vislumbrar lo que realmente es. Y yo decía, bueno, pues ahora hay que dar la parte, hay que dar el reporte, hay que hacer no sé qué. Y bueno, afortunadamente se pudo restaurar, pero el susto nadie me lo quita. Nadie me lo quita, nadie me lo quita. Y bueno, de esas muchas, también tuve la fortuna, mi primera exposición en el museo fue de arte recuperado. Fueron pues, un poquito más de 50 obras de obras que estuvieron perdidas ahí en el limbo, no voy a decir más contexto, pero fueron obras muy importantes. Había una obra de Tamayo que estuvo perdida por 10 años. Vino un especialista a verla y me dijo, tenía la vida buscándolas, quería verla en persona y hoy estoy aquí viéndola. También obras de Siqueiros, de Miró, de Leonora Carrington, bueno, una chula exposición que también el privilegio de poder haber conocido todo eso, yo creo que ni soñando me hubiera imaginado que eso lo hubiera podido vivir. Y como eso, muchas otras cosas, también trabajar en el exconvento de San José Gracia también me dejó muchas experiencias. El trabajar en un monumento histórico de Lina, que además fue hecho por todo un contexto cultural de los frailes, también fue muy interesante como meterme a todo este mundo. Entonces, lo que más me fascina de llegar a un lugar a trabajar es conocer todo el contexto y ese contexto no se queda ahí, me lo llevo. Claro, son miles de experiencias que no nos perdemos por no saber más o menos a qué se refiere esto de la gestoría. Pero pues bueno, más adelante nos vas a seguir explicando un poco de todas estas experiencias que has tenido. No se vayan, nosotros continuamos, estamos en Ser Arte. Estamos de regreso en Ser Arte. Soy Nancy Martínez y te invito a que vayas a Facebook y busques la página Jarochos por el Mundo, en donde vas a poder encontrar muchas actividades y lugares que seguramente te van a interesar. Así que ve y búscalo. Y bueno, continuamos aquí con esta plática que tenemos, recordando todas estas anécdotas que te ha dejado dedicarte a esta parte del arte, que a lo mejor es un poco diferente, pero muy necesaria. Y son experiencias muy bonitas. Qué bueno que ya por aquí recordamos un poco. Pero bueno, dentro de todas estas experiencias, se han ido dando en estos lugares donde has podido estar trabajando. Ahora, ¿en qué te encuentras? Como les comentaba hace un rato, estoy como coordinadora de arte y cultura en la Escuela Hispano-Mexicana Orizaba y en este momento la verdad es que estoy muy agradecida de este espacio porque lo que se me ocurre me dicen va, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, tener este respaldo y también, como decíamos hace un momento, poder llegar a tantas mentes es algo
muy, muy bonito, muy gratificante y también muy fácil, porque bueno, como gestores culturales a veces es un poco difícil esta conexión con el público, sobre todo con las infancias. También hacíamos muchas actividades para los niños, pero llegar a ellos es un poco más difícil porque tenemos como el filtro de los papás, el filtro de los contextos. Pero desde la escuela ya es público cautivo, que ahora sí que es darles esta oportunidad de conocer otras cosas. Entonces tenemos este ciclo de cine memorial, que la verdad está haciendo un proyecto que me gusta mucho. Tuvimos el documental de Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, donde hablamos de este tema, como les comentaba. Y ahí también hicimos actividades lúdicas, como para que tuvieran este acercamiento. Entonces les pedí que le escribieran una carta a los papás de Ayotzinapa, que les podrían decir para tener un poco más de empatía. Y dije, híjole, me estoy metiendo en temas complicados y a lo mejor los chicos me hubieran podido decir como, ay, sácate muy lejos, ¿no? Pero hubo muy buena respuesta. Cuando leí las cartas, o sea, yo lloraba, se los leía a la directora y llorábamos, porque sí, o sea, ciertamente hay empatía, eso existe, está en las personas, pero si uno no hace esa tarea de acercamiento, pues nunca se van a enterar, ¿no? Entonces, sí, fue muy importante. También tuvimos una presentación de danza que se llama ¿Dónde está mi hermano?, que es una canción en la que precisamente de eso se trata, de decir como un himno a ¿Dónde está mi hermano? Fue interpretada por chicas de bachillerato y también estuvo muy bonito en el sentido de ver como otra expresión artística, o sea, ahí estamos viendo diferentes expresiones artísticas de diferentes medios, el cine, el documental, la danza, la poesía, también leímos poemas y al final hicimos un pase de lista en el que cada persona del público agarraba el nombre de uno de los alumnos de los desaparecidos y pues estuvo muy impresionante. Yo creo que todos sí acabaron así como medio densos, pero ya luego hicimos un ejercicio de soltar las energías porque sí son temas muy fuertes. Después de eso, la segunda proyección fue Rojo Amanecer, con también lo del 68. Igual hicimos otras actividades. Y el más reciente fue el de Noche de Fuego, por el Día de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer. También una película que si están ahí en casita no se la pueden perder, tienen que verla. Hay que analizar muchas cosas porque no es una película cruda, no es una película que te diga, la violencia a la mujer es esto, esto y esto, es violencia y golpes. No, o sea, te dice cuál es el contexto social que viven las niñas en la Sierra de Guerrero y cómo nacer mujer es de las peores cosas que te puede pasar en esos contextos. Y hay que hacer esa reflexión hacia todas nosotras que estamos hoy en día, que podemos estar aquí trabajando, que para eso fue hecho el feminismo, para poder tener derechos, para poder estar el día de hoy trabajando, para poder tener el día de hoy el derecho a votar, el derecho a estudiar. Y las niñas ahora creen que pues eso fue así, ¿no? Así fue la vida y así estamos todas y todos tenemos los mismos derechos. Y no, fue un camino muy largo por recorrer y que hoy gracias a eso estamos donde estamos. Y ese fue un poquito el trasfondo de esa película. También hicimos una danza, se presentó la danza de Alfonsina y el mar, que también fue una poeta que no tuvo las herramientas necesarias para afrontar un cáncer de mama y acabó en suicidio. Y parece como lejano siempre todos estos casos, pero no, o sea, nos puede pasar que tocamos madera, que no, a todos los que estamos escuchando esto, y si no tenemos esas herramientas, ¿cómo afrontarlas? Y no las tenemos porque no se habla de ello. ¿Cuántas mujeres también no tienen el conocimiento sobre la menstruación? Y pensamos como, ay, ¿cómo va a ser? Ni siquiera la mayoría de la población sabe cuál es una fase del ciclo menstrual. Entonces, menos las personas que no tienen acceso a esa información. Y sí debemos de buscar que por lo menos los que sí tenemos los conocimientos hagamos la reflexión de que somos privilegiados por saberlo y que tenemos que hacer algo con ese conocimiento. Entonces, bueno, esa fue la tercera proyección y la cuarta también ya está en proceso para poder hablar ahora también sobre la violencia que existe hacia los hombres. Porque así como hablamos del feminismo, también ahora el concepto que es el machismo también afecta a hombres como a mujeres.
y eso es lo que queremos también platicar en este ciclo de cine. Como les digo, afortunadamente tengo esta apertura en la escuela, este apoyo de decir, vamos a hablar de estos temas que pues son incómodos, que a lo mejor no es lo más idílico, pero pues es lo que hay, es lo que vivimos, es lo que tenemos que hablar para que no se repita en las nuevas generaciones y también aprovechar que estas generaciones ya vienen con otro chip y que tienen esa apertura. Esto es en cuestión como más académico-laboral. También en lo personal, pues seguimos con mi empresa familiar de Quadrivium Editores. Es una editorial que lleva más de 30 años, la fundaron mis papás y también pues he tenido como esta apertura de poder vincularme con ellos. Y yo creo que de ahí nació la gestión, porque mi papá editor, mi mamá escritora, hacen una editorial. Entonces, a ver, hija, tú cóbrales. A ver, hija, tú toma las fotos. Y el a ver, hija, fue un día o una vez. De ahí, no me tuvieron que decir 2 veces, porque entonces yo ya hacía talleres para niños mientras los papás estaban en la editorial, en la presentación del libro, a ver, niños, vamos a pintar y ahora vamos a hacer un taller. Después, con mis primas, yo no jugaba a las Barbies, que nada tiene de malo jugar con las Barbies, pero yo jugaba a ser editora y a tener mi propia revista. Entonces, bueno, yo hacía mis revistas y las vendía en las casas de los vecinos. Y yo, a ver, pues tengo esta revista, cuesta 10 pesos, Desde muy chiquita hacía todo este tipo de cosas que pues para mi familia era súper vaciado, pero nunca supimos que iba a repercutir en que de verdad me fuera a apasionar todo esto. Y sí es muy importante. También me acuerdo que sí influye mucho que tener esta familia que me tocó, que besos por allá, porque íbamos a presentaciones del libro desde que yo tengo uso de razón. Y luego mi mamá me decía, bueno, siéntate en el público y no te preocupes, ¿no? Y yo no me voy a sentar en el público, yo quiero sentarme al lado de ti en el escenario. Entonces ahí va, bueno, está bien. Entonces ahí ves a Isis de 1 año sentada en el público. ¿Y qué hacían para entretenerme? Bueno, me daban una hojita, un lápiz, algo, y yo ahí rayando, ¿no? Y ese que me dejaran ser también fue muy importante. Fue parte de toda esta formación que sin darse cuenta te estaba guiando para este futuro que bueno, ahora es el presente y que creo que es maravilloso. Qué bonito, y qué bonito también que podamos ver en ti el reflejo de la importancia que tiene la familia y de la importancia que tiene, a lo mejor por allá, digo, no somos artistas, no somos editores, pero sí podemos acercar a los pequeños a estas cosas que abrirles el mundo, ¿no? Que no solo sea estar con el celular y ya, claro, sino acercarlos a clases, ahorita ya hay muchos medios, ¿no? Que antes a lo mejor no había. Ay, me sentí muy grande. Pero ahorita ya hay mucha apertura a esto. Y pues bueno, también habemos personas que ya nos dedicamos un poco a acercar todo esto que a lo mejor antes estaba muy centralizado, ahorita ya lo hacemos más abierto para los pequeños. Ojalá de verdad tengan esta oportunidad. Busquen la forma para que vean que aquí se ven los resultados de la importancia que tiene acercar a los pequeños. Se pueden convertir en algo extraordinario. Ay, muchas gracias. Pues bueno, más adelante nos vas a seguir contando mucho de esto tan bello que pasa contigo. No se vayan, nosotros continuamos. Estamos en Ser Arte. Estamos de regreso en Ser Arte. Ser Arte es una producción de Stack Records, estudio de grabación profesional con 28 años de experiencia. Nos encontramos todos los miércoles en punto de las 8 de la noche por TVO. No te olvides que puedes buscarnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Ser Arte TV. Y bueno, continuamos con esta plática tan bonita que tenemos y que bueno, ya nos comentabas un poco, hablábamos fuera de cámaras, de todo esto, estas actividades que haces, que realizas con chicos, que bueno, decía que están como en esa edad donde tienen todas estas ganas y toda esta curiosidad y que todavía podemos por ahí apoyar un poco a que quieran hacer cosas diferentes y buenas, ¿no? Ya vimos también que has tenido muchas experiencias dentro de todos estos lugares en donde has trabajado, que has podido, aparte, lo mencionábamos y lo recalco un poco, siendo mujer en esta parte, creo que también está muy, muy bonito todas estas actividades que realizas. ¿Qué viene ahora para ti o qué te gustaría? Quizá todavía está en planes, quizá todavía está en sueños, pero ¿qué te gustaría que venga para ti y la gestión?
Uf. Bueno, llevo 3 años con mi alma y vida dedicada a los museos y siento que no ha habido como mucho espacio para Isis, sino como más para esta figura museística. Entonces yo creo que lo que viene es emocionante, cuanto menos, porque todavía no hay un dibujo tan planeado, pero sí veo que puedo ya tener ese espacio, esa libertad de también crear otra vez, de retomar la fotografía, de retomar la escritura. También hace poco salió publicado un ensayo que realicé. Entonces, bueno, y retomando también eso, también tengo algunos libros publicados y yo quisiera como darles otra vez esa fuerza y sobre todo como recuperarme a mí misma. Yo creo que mi proyecto más fuerte ahorita para el futuro es recuperarme. Creo que cuando uno da todo de sí mismo, deja mucho de sí en los trabajos y creo que eso hice. Entonces todas estas experiencias que les cuento, pues era porque también yo trabajaba, bueno, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 10 de la noche, y cuando uno trabaja como gestor para los demás, dejas de ser gestor para ti mismo. Entonces este momento es también como un parteaguas también para Isis artista, para retomar estos temas y sobre todo para seguir creando. Y yo creo que hacer de todas esas emociones que a lo mejor ahí quedaron, pues bueno, hacer precisamente arte. Y yo creo que también estoy muy enfocada con los chicos, como mencionábamos, también están en una edad muy moldeable y es el momento exacto para seguir haciendo pues la formación, ¿no? Hace rato yo decía que el artista, el gestor es un mediador para el artista, bueno, el maestro, o en este caso yo que estoy de coordinadora, es un medio de la sociedad para el alumno. Entonces también es como le estamos contando la historia, la realidad a las personas que, como decías bien, son el futuro. Bueno, ¿qué les estamos contando? ¿Qué les estamos diciendo? ¿Qué herramientas les estamos dando para que ellos tomen el control del futuro y nos lleven a un mejor lugar? Que bueno, esto es lo ideal, ¿no? Claro, de hecho me gusta mucho esta parte del programa en donde como que caemos en cuenta que la persona que estamos entrevistando aquí está sirviendo como inspiración para las personas que nos están viendo, porque al final de cuentas muchas veces siempre lo mencionan, vemos al artista, vemos a cómo ganó el premio o cómo se está presentando, pero no vemos todo esto que hay detrás, el trabajo. Y por ejemplo ahorita siento que hay mucha gente que, como yo por ejemplo, estamos viendo esta parte de que no solo se trata de lo bonito que aparece en el escenario o de lo bonito que está colgado aquí, ¿no? Sino todo este trabajo que, por ejemplo, yo puedo observar que en Orizaba, por ejemplo, se le ha invertido mucho a esta parte de cultura, que traen a personalidades que a lo mejor no la gente ni conoce y cuando llegan y se enteran de todo lo que han hecho y se emocionan y demás. Y creo que tú eres parte de eso o has sido parte de eso en este tiempo, que te has encargado como de mover esta parte para acercar más a las personas, en este caso a los chicos. Entonces, creo que está muy bonito que cuentes esta parte, que es difícil como todo, y me imagino que has tenido que tener dolores de cabeza y te has tenido que ver cómo resuelves, pero creo que es una parte muy bonita que me gusta que compartas con el público. Uh-huh. Para ti es esto de ¿qué viene más? Acercarte a ti, a tu parte artística, a mostrarle a la gente. ¿Te emociona? ¿Te ves ya? Por ejemplo, mencionaste que te publicaron libros, ya tienes libros publicados. Uh-huh. También eso es interesante, cuéntame. Bueno, al ser hija de escritoras, pues me moví en el medio desde muy chiquita. A los 8 años fue mi primera publicación en un libro de poetas en Tlaxcala. Entonces, bueno, ya te imaginas. O sea, poesía. Poesía, eso fue poesía. Después en la universidad hice un plaquet de un libro de prosa poética. Ese fue totalmente autogestivo, lo realicé yo, lo edité yo, lo escribí yo, también lo ilustré y he tenido otras apariciones como fotógrafa en algunos otros libros y también como curadora de algunas exposiciones. Entonces, bueno, sí me gusta retomar un poquito de esto, también con este tiempo libre que estoy teniendo, un poco más de tiempo para mí, para mis proyectos.
me han invitado de juez en algunos concursos, entonces me encanta como volverme a involucrar con esto. Y como bien decías, yo no soy de Orizaba, por cierto, ahí por si no sabían, pero yo amo Orizaba con todo mi ser. Creo que es una ciudad mágica con toda la extensión de la palabra, nada de que pueblo mágico nada más por la zona turística, sino es un contexto de circunstancias que lo vuelve mágico. Y como bien también lo decías, es un lugar que le da mucho auge a la cultura, al arte. Yo por eso estoy fascinada. No hay día en el que yo diga, quiero ir allá, quiero ir acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Hay mucha sinergia y yo sé que a lo mejor hay muchas cosas que se pueden mejorar y yo sé que a lo mejor también hay muchos egos involucrados como en todo, pero ya que existan los espacios, ya que se abra este diálogo, es lo más importante. Ya lo demás es lo de menos, se van detallando algunas cosas, pero que la gente esté interesada, que las autoridades estén interesadas, o sea, para mí eso lo hace mágico y estoy gratamente también pues agradecida con las personas que me han recibido también con mi estancia aquí en Orizaba, porque pues muchas veces dicen, pues es de fuera, ¿no? Ay, ¿no? Pero no he tenido esa respuesta, al contrario, me han recibido con las puertas abiertas, los brazos abiertos, y eternamente agradecida por eso. También por eso les agradezco muchísimo el espacio. Y aunque no soy de Orizaba, yo ya me siento chayotera. Además, con decirte que a mí no me gustaban los chayotes, he de confesar, porque en Morelos, pues en los chayotes no, es tierra de... No, o sea, guácala. Pero acá, no hombre, tan deliciosos. Entonces yo ya chayotera. Perfecto, ya quedó declarada. Ya quedó, grábenlo por favor. Pues bueno, ya para casi terminar, queremos saber si tienes alguna red social en donde compartas algunas de tus actividades. ¿Hay algo en donde podamos enterarnos de lo que estás haciendo? Sí, claro que sí, me pueden seguir. Estoy como Isis Varinia o en Instagram como ivarinia_art. Ahí me pueden encontrar todo lo que hago. Siempre estoy subiendo y actualizando lo que estoy haciendo. Me gusta mucho compartir por ahí, así que si gustan seguirme, con mucho gusto. Pues por ahí vamos a estar pendiente. Y pues bueno, como todo lo bueno tiene que terminar también este programa, pero no nos podemos ir sin antes hacerte la pregunta que le hacemos a todos los invitados, pregunta obligada. Para ti, ¿qué es ser arte? Hace rato lo estaba pensando. En inglés, el verb to be es ser y estar. En filosofía es quién soy, a dónde voy, de dónde vengo. Y yo creo que ser arte es existir. O sea, muchas personas creen que, no, pues es que tienes que hacer una carrera, tienes que hacer una licenciatura, es que tienes que estudiar o tienes que ser, como hasta también hace rato lo escuchábamos, tienes que ser nato, ¿no? Nacer para eso, tienes que traer un talento y no. O sea, ser arte es existir, es encontrar los placeres de la vida en los pequeños detalles, en los amaneceres, en los atardeceres, en la música, en la danza, en los pasos, en todo lo que nosotros como seres humanos creamos es ser arte. Qué bello, qué bella respuesta. Pues bueno, fue un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que no sea la primera ni la última. Pues muchas gracias por estar aquí. Pues fue un gusto tener aquí con nosotros a esta invitada de lujo. Espero que nos podamos ver la próxima semana. Gracias por acompañarnos en Esto fue Ser Arte.